Bien, continuando con esta interesante tópico respecto a los aspectos sociales de la conservación de carnívoros, tengo a mi izquierda al doctor Omar Orenz. Él es agrónomo de la Universidad Católica y tiene un máster en Conservation Biology and Sustainable Development y un doctorado en Environmental and Resources Management, I think, ¿ya? De la Universidad de Wisconsin-Madison. Él trabajó con el doctor Adrián Treves, así que tiene una amplia mirada respecto a los temas sociales. Y bueno, Omar nos va a contar un poco respecto a su investigación que ha desarrollado en este último tiempo de su llegada a Chile, en el norte y en el sur también. Así que un aplauso a ti, Omar. Gracias por tu charla. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Ahí sí. Bueno, primero que nada, buenísimo. Agradecer obviamente a la invitación a participar de esta instancia. Creo que estamos todos de alguna manera viéndolo de manera positiva, la posibilidad de interactuar, tanto investigadores, gente de la toma de decisión, ciertos servicios públicos, ONG, y también obviamente la gente que está viéndonos a través del streaming online. Creo que todos de alguna manera echamos de menos estas instancias más de interacción y poder discutir acerca de temáticas tan interesantes como la que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Lo que les voy a presentar hoy día es un poco lo que he ido trabajando en el último tiempo de mi posgrado, que he estado realizando principalmente acá en Chile, focalizado en distintas regiones, mucha práctica, ¿cierto? Un poco recogiendo lo que dijeron los presentadores anteriores, un poco también de prueba y error, ¿cierto? Pero básicamente poniendo a prueba muchas de las teorías que existen en la ciencia, ¿cierto? Probando distintas metodologías, todo enfocado obviamente al tema de la coexistencia entre seres humanos y carnívoros. Esto un poco como... ¿Cuál de los botones es? Vamos a ver el... Hacia allá. Ahí sí. Esta es un poco la agenda de lo que voy a estar presentando hoy día. Lo voy a tratar de ser bastante más animoso y ojalá ustedes se entretengan también, porque yo creo que ya ahora están todos un poco cansados, con frío, algunos seguramente voy a bajar la temperatura. Pero voy a hablar un poquito brevemente, un poco un resumen de la importancia de los depredadores tope en los ecosistemas, ¿cierto? Las principales amenazas que de alguna manera hemos podido recabar y demostrar a través de la ciencia, pero también aquí en Chile, cuál es el contexto que están viviendo los carnívoros acá. Los estudios de caso que voy a ir presentando, que sigue una lógica, un modelo lógico de diagnóstico del conflicto, ¿cierto? Posteriormente, a partir de ese diagnóstico inicial, la propuesta de un proceso más participativo, ¿cierto? Y de evaluaciones de estrategias, como dijo Ronnie antes, que es importante poner a prueba ciertas estrategias de conservación y realmente si funcionan a nivel local, ¿cierto? Porque muchas veces uno recoge y copia muchas intervenciones que existen en otras partes del mundo. Ups. Y por último, a través de esta experiencia, ¿cierto? Y estos estudios de casos, construimos, porque quiero hablar aquí en plural, porque somos muchas personas detrás de este trabajo, no solamente yo, sino que hay servicios públicos, ¿cierto?, que participaron de estos proyectos de investigación, hay ONGs también y también la gente local, ¿cierto? Presentar este marco conceptual en un proyecto que estamos iniciando ahora en la Patagonia chilena en base a estos estudios de caso y estas experiencias de la práctica de la conservación. Bueno, como se ha sabido y se ha demostrado en este último tiempo, estos últimos 10, 15 años, la ciencia ha podido demostrar la importancia que tienen los depredadores tope en los ecosistemas, principalmente por el rol que cumplen, ¿cierto? La importancia que tienen estos carnívoros en influir, ¿cierto?, sobre sus presas, ¿cierto?, sobre otros pequeños carnívoros, y de esa manera van regulando, ¿cierto?, los funcionamientos de estos ecosistemas. Por ende, la pérdida, ¿cierto?, o la eliminación de estos depredadores tope de la cadena trófica
obviamente implicaría una degradación, en muchos casos, ¿cierto?, de los ecosistemas donde estos habitan. ¿Ah? Para el caso del puma en Chile, ¿cierto? Volviendo más como al contexto más local, que es nuestro depredador tope, ¿cierto? Es uno de los 6 felinos, se ha demostrado que tiene una de las mayores prioridades de conservación a nivel mundial. ¿Ah? La UICN lo tiene clasificado, básicamente el esquema que usa la UICN es a nivel de rango de distribución, ¿cierto? Y ahí está como menor preocupación, como least concern, ¿cierto? Sin embargo, si uno mira a nivel local, en muchas de sus regiones, ¿cierto?, están clasificados de otra manera. ¿Ah? A nivel local, muchos de ellos están en riesgo de extinción, ¿cierto?, y muy vulnerables. Para el caso de Chile, dentro de su rango, en lo que está en la última clasificación, ¿cierto?, en la parte norte está como insuficientemente conocida, ¿cierto?, y en la parte más del rango sur como vulnerable. A pesar de su estado, ¿cierto?, han habido estudios, pero no lo suficiente, ¿cierto?, como para que podamos tomar muchas decisiones acerca de su conservación, ¿cierto? ¿Ah? Hay casos muy puntuales de investigación en distintas regiones de Chile, pero obviamente esto desafía su conservación, ¿cierto? Ups. Aquí. Voy ahora a conversar brevemente un poco de las amenazas de principalmente el puma y otros carnívoros. Lo que hemos podido ver y lo que ha demostrado básicamente un poco tanto informes, ¿cierto?, y muchos trabajos de percepciones, ¿cierto?, y actitudes, es que la principal amenaza obviamente tiene que ver con el ser humano, ¿cierto? Principalmente lo que se ha documentado a nivel de lo que es el Cono Sur, en Chile y Argentina, ¿cierto? Las amenazas tienen que ver muchas veces con el tema de la depredación sobre el ganado doméstico y por ende hay una venganza y una retaliación hacia esta especie. ¿Ah? Y entremos ahora de lleno a lo que son los estudios de caso. ¿Ah? El primer estudio de caso, como les comentaba, es el diagnóstico del conflicto. Aquí principalmente, este fue un proyecto realizado el año 2011-2012 en conjunto, que era básicamente demandado por el Servicio Agrícola y Ganadero Regional de Tarapacá, en esa zona, en donde estaban muy interesados en conocer qué era lo que estaba pasando con esta interacción entre las comunidades, ¿cierto?, locales, en el altiplano chileno, en la precordillera también, y los carnívoros nativos de esa zona. Había muchas denuncias, había mucha gente que les comentaba al SAC de que había muchas depredaciones y que había que hacer algo al respecto. Así nació este proyecto, en donde en conjunto con ellos fuimos a recabar información, principalmente entender un poco lo que estaba pasando en la zona, ¿cierto? Cuáles los principales factores que de alguna manera están determinando este conflicto, ¿cierto? Ver si realmente existía esa percepción o esa mirada negativa hacia los carnívoros o era algo que se lo estaban solamente de alguna manera reclamando la gente hacia, en este caso, el SAC, ¿cierto? Lo que pudimos de alguna manera demostrar con este trabajo y algo que ya se ha documentado a lo largo de Chile con otros trabajos iniciales, ¿cierto?, en esta temática en la zona sur de Chile, es que hay una percepción generalizada negativa hacia los carnívoros nativos. ¿Ah? Por otro lado, algo que también se pudo recabar y documentar ahí, y algo que también se ha comentado con otros trabajos también a lo largo de Chile, es que existe de alguna manera poco apoyo hacia las comunidades ganaderas o agrícolas en la implementación, ¿cierto?, de algún método de mitigación al conflicto. ¿Ah? En muchos casos, obviamente, esto resalta un poco lo que han dicho algunos colegas con los cuales siempre hemos estado conversando. Yo trabajo muy de cerca con la gente del Servicio Agrícola y Ganadero a nivel central y a nivel regional, en donde en muchos casos obviamente no existen las capacidades, ¿cierto?, los recursos, porque muchas veces no está el personal, claro, justamente no está la gente, no hay gente o no tienen el vehículo para ir a verificar alguna denuncia, ¿cierto? En muchos casos pasa eso.
Y lo que también se pudo documentar y que también se ha ido generalizando a nivel nacional es que existe este clima de resentimiento y frustración hacia los servicios públicos encargados de manejar el conflicto. Justamente porque de alguna manera los ven como que no han podido resolver esta de manera tanto científica, ¿cierto? Socialmente que sea aceptable también. Entonces, de manera resumir un poco la información de este primer diagnóstico del conflicto en esa región en particular y lo que se ha podido ver a nivel nacional también, es que hay percepciones negativas hacia los carnívoros, ahí está este clima de resentimiento y frustración hacia los tomadores de decisión, hacia el servicio público en cómo se ha manejado este conflicto, y la falta, obviamente, de estrategias o de apoyo en estrategias de mitigación para reducir, en este caso, los daños. Aquí estamos con un enfoque bastante técnico, un poco como dijo la Ronnie en su charla, ¿cierto? Y esto crea el escenario propicio, ¿cierto?, para justificar, ¿cierto?, un control tanto letal como legal como ilegal para los carnívoros, ¿cierto? Y eso es algo que ya está de alguna manera generalizado y documentado en distintos trabajos. Entonces, esa es como de alguna manera la base con la cual partimos un poco los distintos proyectos en los cuales estamos involucrados, un poco con este escenario. Y fue así como pasamos al segundo estudio de caso, en donde quisimos proponer, ¿cierto?, y probar un proceso mucho más participativo y colaborativo en donde los distintos grupos de interés, ¿cierto?, tanto científicos como tomadores de decisión, servicios públicos encargados de esta temática e investigadores, buscar soluciones, ¿cierto?, que de alguna manera resuelvan este escenario que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Y por qué un proceso participativo? Porque obviamente, bueno, la literatura también ha documentado muchas cosas, es que es esencial para la implementación exitosa de intervenciones, que eso es lo que queríamos probar acá. Muchas veces ese proceso participativo en donde se intercambian ideas y experiencias y conocimientos locales permiten que obviamente las intervenciones que se quieran aplicar estén mejor adaptadas a esas condiciones, ¿cierto? Facilita obviamente también la adopción, porque todos convinieron con algo, todos tuvieron voz y voto en lo que se quiso, lo que se presentó y lo que se quiso acordar en esa instancia. Y porque son también capaces de revertir situaciones conflictivas, pensando un poco en este clima de resentimiento y frustración, ¿cierto? Y más que nada de lo que se habla en la ciencia ahora, el human-human conflict, ¿cierto? Que este conflicto más que nada entre grupos de interés, más que con la especie, ¿cierto? Más que nada eso. Y los grupos de interés o los actores sociales con los cuales generalmente estuvimos trabajando en distintas regiones de Chile, no solamente en el norte, fue obviamente con los agricultores y ganaderos, que son básicamente tienen una relación directa, ¿cierto?, con este tema del conflicto con los carnívoros, y 3 instituciones del Ministerio de Agricultura, que son CONAF, ¿cierto?, que tiene su rol en la protección y conservación de biodiversidad, pero que tiene mucha interacción con las comunidades, ¿cierto?, aledañas a los parques, y en muchos casos también hay comunidades que viven dentro de las áreas protegidas. Entonces hay una relación ahí también y hay un conflicto entre esa institución también y las comunidades ganaderas. El Servicio Agrícola Ganadero, por cierto, por ser la institución que fiscaliza, ¿cierto?, y tiene ese rol fiscalizador y de verificación de ataques, ¿cierto?, y de manejo de la vida silvestre. Y por último, y no menos importante, creo que quizás uno de los más importantes, en el tema de fomentar el uso de alguna medida no letal, es el INDAP, a través de sus programas rurales, ¿cierto?, de PRODESAL o los PDTI, en apoyar y promover, ¿cierto?, en la mejora productiva de los agricultores. Es el rol que tiene el INDAP. Entonces trabajamos con estos grupos de interés en este proceso participativo en búsqueda de alguna solución técnica, en este caso, para mitigar el conflicto con los carnívoros nativos. En estos procesos participativos, obviamente, se conversó mucho acerca del conflicto en general, pero obviamente queríamos trabajar y discutir acerca de qué medidas eran factibles, tanto económicas, ¿cierto?, que fueran aceptables socialmente,
y que fueran adaptados localmente también. Existen muchas medidas de mitigación que se han propuesto, ¿cierto? Que son soluciones técnicas en este caso, pero que obviamente fueron evaluadas en contextos muy distintos a la realidad en la cual nosotros estábamos trabajando. Desde perros protectores de ganado, ¿cierto? Desde luces disuasivas, desde cercos antidepredatorios, de todo tipo. Hablando de sus ventajas y desventajas, esa instancia participativa permitió obviamente discutir todo ese tipo de metodología. Además, el proceso participativo, y un poco lo que hablaba Ronit, es, bueno, cómo podemos también incorporar, ¿cierto?, la ciencia en esto para evaluar esta estrategia, ¿cierto? Y el proceso participativo también permitió eso, permitió en que en conjunto también pudiésemos incorporar la ciencia para evaluar de manera rigurosa estas posibles o potenciales medidas de mitigación que pudiesen funcionar y sustentar en el tiempo, teniendo de socios obviamente a los tomadores de decisiones, ¿cierto?, en los talleres y también incorporándolos en la toma de decisión para el desarrollo posterior, ¿cierto?, de políticas a nivel regional o a nivel local, pero ese era el objetivo. En la literatura, en relación a lo que son los diseños experimentales o la evaluación de efectividades de medidas de mitigación, en los últimos 5 años han habido 4 revisiones independientes en donde de manera independiente concluyeron casi lo mismo, básicamente, en que había una falta de rigurosidad en esas evaluaciones. Principalmente muchos sesgos asociados, ¿cierto? Porque una de las excusas grandes que habían era de que era imposible realizar este tipo de experimentos controlados, ¿cierto?, en condiciones de campo. Y el que alguien aceptara hacer control versus tratamiento, ¿cierto? Sin embargo, nosotros logramos, a través del proceso participativo, sobrellevar ese desafío y esa complejidad, ¿cierto?, de poder realizar un diseño experimental robusto en condiciones de campo. Así fue como en el altiplano chileno, voy a presentar ese trabajo porque también trabajamos en la Araucanía, en el sur de Chile, hicimos este trabajo de evaluar, en este caso una luz disuasiva, que fue la metodología la cual resultó ser la convenida por los grupos participantes de los talleres, y la probamos en el altiplano chileno, en donde de manera aleatoria, ¿cierto?, los participantes que estuvieron en los talleres fueron elegidos comunidades experimentales en este caso. Y aplicamos este diseño cruzado aleatorio que se llama crossover design, en donde las unidades experimentales les permiten probar ser tanto control como tratamiento. Lo bueno de este diseño cruzado, ¿cierto?, aleatorio, es que disminuye las probabilidades de que las diferencias de sitio, porque básicamente uno podría decir el sitio 8 es muy distinto al sitio 11, por condiciones ambientales, ¿cierto? Porque el rebaño de los animales con los cuales estamos trabajando puede ser muy distinto, unos pueden tener 30 versus unos que pueden tener 180, entonces la posibilidad de esas diferencias se reducen en que confundan los efectos del tratamiento, ¿cierto? Y lo interesante, obviamente, de este trabajo es que logramos, de manera robusta, poder evaluar esta luz disuasiva para ambos depredadores nativos, en este caso. Tanto el zorro culpeo, ¿cierto?, y el puma. Lo interesante y de los resultados que obtuvimos es que sí, la luz fue efectiva para el caso del puma, pero no para el zorro. Interesante, y la anécdota es que las luces fueron diseñadas para zorros en Australia. Foxlight se llaman. Pero en este caso parece que el zorro chileno es un poquito más vivo. Entonces, en este caso no fue efectivo, pero fue muy bueno el poder haber logrado testear o evaluar, ¿cierto?, qué tan efectivo era este método para ambos carnívoros y ver cómo después lo podíamos adaptar, ¿cierto? Un poco los resultados y los alcances de este estudio en particular es que obviamente nos dejó como evidencia de que sí se pueden aplicar diseños experimentales en condiciones de campo, que era un poco la
los supuestos que muchos decían de que no se puede hacer porque obviamente es imposible controlar las diferencias, ¿cierto?, ambientales o de sitio, y por otro lado, él también de que nadie iba a aceptar ser control o tratamiento, ¿cierto?, como básicamente el conejillo de India. ¿Ah? Pero sí se puede. ¿Ah? Eso fue, yo creo que un resultado muy importante era ese, de que sí se puede, y que básicamente las excusas que tenían los otros trabajos era de que no se podía, y en este caso sí se logró. También, por otro lado, este enfoque experimental puede servir como ejemplo para futuras, ¿cierto?, localidades, ¿cierto?, en donde quizás existan mayores riesgos también de conflicto. ¿Ah? Y creo que este enfoque también experimental, no solamente experimental, sino que también colaborativo, ¿ah? En donde estamos trabajando con los tomadores de decisión, ¿cierto?, con la ciencia, con científicos también y con gente local. ¿Ah? Y obviamente el tema de, bueno, cómo incorporamos la ciencia. Aquí tenemos evidencia de que la ciencia basada en evidencia es muy importante, ¿cierto?, para informar a la toma de decisión, y en este caso teniendo como partners y socios a los tomadores de decisión, ¿cierto?, el Servicio Agrícola Ganadero, a la misma gente CONAF, a la misma gente INDAP, que más encima ellos proporcionaron los fondos para comprar las luces, o sea, se comprometieron hasta con eso. Eso da indicios de que se puede trabajar de manera colaborativa, la ciencia se puede integrar para la toma de decisión y el desarrollo de políticas locales. ¿Ah? Y por último, el último caso, que es un trabajo más reciente que hemos estado haciendo, es como otra alternativa que también quizás no es tan técnica. ¿Ah? Aquí ya entramos al terreno más de lo que le comentaba Ron y de lo que va a hablar mucho Jeremy después, es el de la actitud y los comportamientos del ser humano, ¿cierto? Aquí estamos hablando de tolerancia y viendo cómo una alternativa como el turismo fotográfico de Puma puede ser una alternativa de coexistencia en la Patagonia chilena. Y aquí quiero como resaltar un poco un trabajo, un libro que me tocó leer cuando estaba en la universidad en Wisconsin. Jeremy conoce muy bien. Bastante sencillo de leer, muy bueno, que explica muy bien el tema de las actitudes y las percepciones, el comportamiento humano, para abordar problemas ambientales. Heberlein propone 3 soluciones, ¿cierto? Los 3 fixes que él dice, que son las técnicas, ¿cierto?, las cognitivas y las estructurales. En este caso he estado hablando más de las técnicas, que también Ronit comentó, que más que nada cómo reducimos la pérdida de ganado. Esa es como la analogía, ¿cierto? Esa es una parte más técnica, pero también están las otras, que son súper importantes, especialmente hablando de coexistencia, y en esta en lo que estamos hablando ahora, que es más interdisciplinario, ¿cierto? Un tema mucho más interdisciplinario que tiene que ver mucho con el tema humano y cognitivo y de percepción y de comportamiento, que intenta abordar obviamente la actitud y comportamiento de las personas. Y este trabajo en particular habla de la tolerancia. ¿Cómo mejoramos la tolerancia? Hay distintas estrategias, ¿cierto? Y estas incluyen los servicios ecosistémicos de investigación sobre los beneficios económicos de la vida silvestre, obviamente la compensación, que hablamos también aquí, que la compensación o incentivos económicos también en algunos casos podría o no, pero está en la duda, ¿cierto? También educación sobre los roles positivos, es un trabajo que también ha hecho Jeremy. Estrategias efectivas de protección, también soluciones técnicas pudiesen también quizás mejorar la tolerancia. Y en este caso el ecoturismo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de experiencias, ¿cierto?, con la fauna, de poder ir a sacar fotografías, ¿cierto?, de tener una experiencia más directa con especies carismáticas, y cómo eso podría de alguna manera afectar o mejorar, ¿cierto?, la tolerancia de las personas a esas especies. Y aquí nos vamos a mover a un área que todos espero que conozcan, que son las Torres del Paine, ¿cierto?, y estancias aledañas, en donde, bueno, hace más de 150 años que obviamente las estancias ganaderas en esa zona, colindante al Parque Nacional Torre del Paine, han interactuado de manera negativa con los carnívoros nativos, en este caso el puma y los zorros, ¿cierto? Los denominan en esa zona como la línea del fuego, a las estancias aledañas, ¿cierto?, justamente por la gran pérdida de ovejas producto de estos carnívoros nativos. Aquí en este lugar hace aproximadamente 20 años comenzó este boom de este turismo fotográfico de puma,
¿cierto? Aquí hay una foto que la saqué yo justamente hacia los turistas de cómo ellos están disfrutando y gozando de esta experiencia, ¿cierto? Directa con este carnívoro carismático, ¿cierto? Como es el puma. ¿Ah? Y surgió, obviamente, ese potencial de que todos comentaban, el rumor. Bueno, este puede ser una alternativa de coexistencia, quizás esté ayudando a mejorar. Incluso a la gente o las estancias que están ofreciendo esta actividad, ¿cierto? Este servicio. ¿Ya? A los turistas, quizás pues, pudiese ser una alternativa para las estancias que de alguna manera puedan ofrecer esto. Que tengan la posibilidad, o que tengan los pumas, o que tengan estos pumas que de alguna manera se dejan ver o se dejan tomar fotografías. Pudiese ser o tiene potencial para mejorar la tolerancia. Así que fue ahí que investigadores de la ONG en la cual ahora pertenezco, a hacer entrevistas a varias estancias alrededor del Parque Nacional Torre del Paine y hacia el sur, hacia lo que es la zona también de Natales, para allá, ¿cierto? Y evaluar efectivamente si esta alternativa había tenido algún efecto en la tolerancia hacia el puma en este caso. Ahí vinculamos obviamente dentro del análisis distintos factores socioecológicos, con la tolerancia hacia los pumas, las percepciones del conflicto también y el turismo de puma en sí, ¿cierto? Aplicamos también un análisis de potencial de conflicto que básicamente evalúa el consenso de acuerdo a distintas temáticas, el consenso que tienen los entrevistados hacia una temática en particular. Y el principal resultado fue en que sí el turismo de puma, la actividad en sí, había un consenso casi fuertísimo, ¿cierto? En que casi todos coincidían de que el turismo puma sí era una actividad benéfica, que sí obviamente mejoraba quizás, pero a su vez se estaba generando de alguna manera una especie de conflicto entre los ganaderos. Entonces, obviamente aquí lo que estamos observando es que existe de alguna manera estancias que obviamente están sufriendo el costo de vivir cerca de estos pumas y obviamente de esta actividad. Entonces hay como un conflicto entre intereses casi. Me están diciendo que queda 5 minutos, así que ya estoy terminando. Obviamente esta dicotomía que podemos observar con este trabajo nos indica de la necesidad de un enfoque de conservación a escala de paisaje en donde existan estrategias mixtas, ¿cierto? En las que las intervenciones alternativas compensen un poco este costo asociado a la presencia de estos carnívoros en estos lugares. Así como de alguna manera nosotros quisimos presentar este novedoso marco para la coexistencia en base a todos estos trabajos y estos estudios de caso, ¿cierto? En donde la propuesta es obviamente el utilizar este experimento estándar, ¿cierto? Que ya lo probamos, este modelo participativo, colaborativo, con los distintos socios, ¿cierto? Y estos grupos de interés que les comentaba antes, para proteger el ganado, estrechar esta relación entre los grupos de interés, ¿cierto? Servicios públicos y estancias. Hay algunas estancias que ya tienen o ya aplicaron ciertas alternativas de mitigación y ocupar esas estancias como modelo, ¿cierto? O como embajadores en la coexistencia en esta zona, ¿cierto? Creemos que a través de este marco para la coexistencia poder influir obviamente sobre la toma de decisión, el encontrar ojalá una medida efectiva utilizando, ¿cierto? este diseño experimental en esta zona. Vamos a probar ahora, estamos en un proyecto que estamos comenzando, un diseño experimental donde vamos a probar el uso de los perros protectores de ganado. Estamos colocando collares GPS a los pumas para monitorear el comportamiento que tienen en conjunto con los perros protectores de ganado y ver si realmente sirven como un método disuasivo de los pumas. Y los alcances que creemos que esperamos, obviamente, es que estas estrategias de coexistencia basadas en evidencia van a reducir, obviamente, estas motivaciones que explicaba yo antes, esta justificación, ¿cierto?, tanto legal como ilegal de matar a los carnívoros, ¿cierto? Creemos que esta alianza, obviamente, con los socios locales, estancias modelo, van a influir sobre el desarrollo de estrategias, ¿cierto?, y políticas de manejo
a nivel nacional, y esperamos que obviamente esto sirva para expandir y recuperar las poblaciones de puma a escala de paisaje, ¿cierto? Si vamos teniendo estancias y otras que se van incorporando a este modelo nuevo y con distintas alternativas, no solamente una, sino que puede ser turismo, puede ser otra medida no letal, estaríamos como beneficiando un poco la recuperación de las poblaciones de puma y conectarlas con otras, en la Patagonia también Argentina, sino que irnos hacia el otro lado. Y eso. Esto 40. Muchas gracias, Omar, por la presentación, aparte de las fotos increíbles de Torre del Paine y tu experiencia trabajando allá con Puma. Bueno, tenemos un par de minutos para algunas preguntas. Abro a la audiencia. Paula. Omar, te felicito, muy lindo el proyecto y me encanta que se empiecen a generar estas instancias de colaboración entre ONG, los investigadores que ahora están en ONG y que llevan toda esta capacidad técnica a los tomadores de decisiones, que es lo necesario, y ahí se ven los avances, digamos, para hacer conservación efectiva y también para tener la plata para poder hacerla. Un tema que nadie está mencionando, pero que es fundamental. Y tengo una consulta metodológica. ¿Cuánto tiempo prueban esta Foxlight en la comunidad? Buenísima pregunta. ¿Y cómo evalúan el aprendizaje, digamos, de estos animales a los flash? Bueno, son dos preguntas muy buenas. En el caso en particular que hicimos en el norte de Chile, en el trabajo que publicamos, ese fue de 4 meses. Y lo hicimos especialmente en la época más vulnerable del ganado, que eran las pariciones, porque también queríamos evaluar si la luz era efectiva para el zorro. El zorro solamente es capaz de depredar sobre animales, presas más pequeñas, ¿cierto? En este caso estamos hablando de camélidos sudamericanos, ¿cierto? Alpacas y llamas, y obviamente el adulto no es su presa, ¿cierto? Va a ser la cría. Entonces, por eso fueron esos 4 meses. Y la segunda pregunta es como el seguimiento, obviamente, en el largo plazo. ¿Podrá, obviamente, en el largo plazo quizás el puma acostumbrarse a esta metodología y quizás obviarla y después empezar a depredar de nuevo? Claro que sí, yo creo que sí, no sabemos. Eso es algo que obviamente queremos evaluar. En el proyecto que vamos a empezar ahora en Torre del Paine, vamos a probar los perros, esperamos, ojalá, durante como 3 años. Y vamos a ir cambiando, obviamente, las distintas unidades experimentales como para aumentar un poco el N, porque estamos hablando de estancias grandes. Es una estancia grande en donde estamos subdividiendo y teniendo distintas unidades experimentales con un N no muy grande, pero obviamente para aumentar ese N vamos a ir cruzando y aumentar así la réplica. Sí, y así esperamos que con ese tiempo básicamente poder ver si realmente el perro es efectivo o no en el largo plazo. Y también vamos a probar luces, ahí también. Sí. Así que ahí tendremos más noticias de que realmente sí estas medidas son a largo plazo o requieren de otro mecanismo. Sí. Hola, Omar. Gracias por la presentación, súper interesante, todo el seguimiento del trabajo y felicitaciones. Me da la impresión de que el enfoque nuevo de coexistencia en las estancias que de alguna forma o no se están dedicando al turismo o qué sé yo, y ocupar estas medidas disuasorias de alguna forma supone que matar a un puma, ¿cierto?, es una razón más económica tal vez, ¿no? Que en el fondo si yo reduzco la predación, etcétera. Pero cuánto de eso también es más bien cultural e independiente de si reducen la depredación, la matanza de puma sigue porque está muy metido en aspectos más de normas sociales o culturales. Sí, o sea, tu comentario o pregunta, sí, es verdad. Yo creo que en especial en la Patagonia, que algo es un lugar donde estoy aprendiendo un poco de un poco de lo que está ocurriendo ahí, un poco la historia, ¿cierto?, el contexto que existe ahí. El tema de los leoneros, obviamente, es una tradición. Era un trabajo. Era algo que ya estaba inserto y era algo que era incluso como aceptado incluso por los servicios públicos. O sea, sabiendo de que igual se estaba cazando al puma, no se actuaba y no se
ejercía el rol como fiscalizador para multarlos, sino que era algo como que, bueno, está y tienen un daño y por ende, bueno, dejémoslos que de alguna manera hagan lo que tienen que hacer. Yo creo que ahora ha ido evolucionando un poco y yo creo que por lo menos las estancias modelos de alguna manera están entregando ese mensaje también de que se puede cambiar. Y queremos que a través de esa norma social un poco y de esa presión quizás social de sus pares también, muchos de ellos, muchos leoneros ahora en algunas estancias se han transformado y son ahora conservadores de los carnívoros, y son trackers de pumas. Y entonces creemos que también por ese lado también puede ser un incentivo para que de alguna manera haya una presión también social a que cambien también los otros y ya esta tradición histórica de caza se pierda y avance hacia otro. Sí. Acá tenemos una pregunta. Gracias. En realidad son dos preguntas. Una es si hay algún tipo de estudio con respecto a si las luces perjudican a otro tipo de fauna, pensando en algunas golondrinas marinas, qué sé yo, que se desorientan por las luces. Esa es una. Y la otra, si se ha pensado en conservar las especies presas para poder otorgar mayor oferta alimenticia a los depredadores en este caso. ¿Ah? Eso. Sí, el tema de las luces disuasivas, y hay mucho trabajo en la literatura sobre el tema de las luces en general, ¿no? O sea, de la luz, del ruido como de las ciudades, por ejemplo, el tema lumínico y cómo afecta a distintas vías silvestres en general. Particularmente nosotros no hemos estudiado de si estas luces disuasivas tienen algún efecto sobre otras presas o sobre otras especies de fauna, y sería muy interesante poder evaluar eso también. Sí. Y la segunda pregunta era acerca de la protección de las presas. Sí, sí, en la zona central sí, está claro obviamente que va a depender mucho de la región, ¿cierto? Si hablamos de la Patagonia, bueno, hay una población igual bastante grande de guanaco y otras presas silvestres, pero si nos movemos incluso en el altiplano también, vemos muy pocas presas nativas, ¿cierto? En muchas de las localidades en donde trabajamos, ¿cierto? Vicuña, ¿cierto? Y otras presas también nativas de ahí, pero claro, obviamente el tema de la disponibilidad de presas también es un trabajo que hay que hacer en conjunto para poder entender, bueno, cuál es la dinámica un poco predador-presa en la zona y para ver si realmente por qué están atacando el ganado doméstico, es porque no tienen presa o en verdad es otra la razón, ¿cierto? En el caso ahora, por ejemplo, que estamos haciendo ahora en las Torres del Paine, en una estancia aledaña, ahí vamos a tener la posibilidad de estudiar efectivamente la ecología dietaria del puma, porque van a estar con rayos collares, ¿cierto? GPS, vamos a poder realmente ver y tomar datos de qué los están alimentando. ¿Es primordialmente oveja o están realmente, o hay individuos más problemáticos que otros, algunos que están cebados, otros que no? Entonces ahí vamos a tener información real de que si es un tema de presas o es un tema más que nada de que algunos se alimentan o se empiezan a cebar con el ganado. Sí. Omar, acá tenemos una pregunta más y después tenemos la de Jeremy y ahí vamos cerrando. Muy interesante. Quisiera que toque un par de temas. Uno, los rumores o el hecho de que hay estancieros que están atrayendo los pumas justamente para... Yo creo que de cierta manera tus fotos demuestran que sí, hay gente que está tratando de por lo menos domesticarlos de cierta manera. Son mucho más fácil ver dentro del parque. Y segundo, el contrario, que en Puerto Natales o en Cerro Castillo, donde la gente tiene miedo y que están entrando a la ciudad, o pueblo, por decirlo mejor, más, y hay ese temor de que va a haber más conflicto humano. Sí, el rumor incluso lo he escuchado yo también, de que están de alguna manera atrayéndolos o le están poniendo carneos, ¿cierto?, para hacerlos más domésticos. Por lo menos lo que yo he visto en las estancias en las cuales
he podido trabajar y colaborar, por ejemplo, Estancia Laguna Amarga o Estancia Cerro Ido, en la cual estamos ahora. En ninguna de los dos he visto un baiting o algo particular, eso no lo veo. Básicamente en ambos lugares lo que hacen es, bueno, ir nomás y seguirlos, y los animales básicamente no hacen nada y pasan por el lado de la gente y se han acostumbrado. En Cerro Ido un poco menos, porque obviamente también ahí están recién comenzando esto, porque el boom, esto ya empezó hace 20 años y era principalmente en Laguna Amarga, que es la estancia colindante con el parque, ¿cierto? Cerro Ido está un poquito más alejado, pero ahí hay ciertos sectores donde tú puedes igual no acercarte al nivel de Laguna Amarga, pero sí los puedes ver con binoculares o acercarte un poquito, pero ahí todavía están un poquito más reticentes a la presencia humana, ¿cierto? Pero de que el rumor está así, muchos dicen, oye, alguien dijo que le están poniendo carneos o ovejas para acercarlos y poder tenerlos, pero así como experiencia propia no lo he visto. Y sobre el tema del miedo que tú dices, por ejemplo, de las estancias que están más alejadas, ¿cierto? Un poco de que el miedo a que crezca esta población de pumas y que llegue a esos lugares, obviamente, claro, ahí tiene que haber un trabajo previo, ¿cierto? Es como casi cuando uno está hablando, bueno, restauremos poblaciones de carnívoros que fueron extirpados de esos lugares, y la gente no está acostumbrada o tiene miedo a que realmente puedan tener interacción, ya sea a su familia, ¿cierto? A lugares más habitados como es Cerro Castillo o Natales en sí, ¿cierto? Y eso, sí, eso es interesante, sí. Omar. Súper, muchas gracias. O sea, cada vez más impresionante el trabajo. Yo creo que todos y todas acá vamos a estar de acuerdo de que el manejo en base a la ciencia es como lo ideal. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar en lugares donde la gente local no te creían. O sea, que el ganso o el puma no iban a cazar el ganado o dañarle el pasto, no te creían. Así que quería saber si tú has encontrado ese tipo de actitud en el altiplano o en Magallanes. Sí. En todos lados. Sí, siempre yo creo que los inicios de todos los procesos participativos es como que tú escuchas nomás, siempre te están alegando y están diciendo, no, ustedes no saben nada, aquí el puma come solo alpaca y llama y no come otras especies nativas ni silvestres, eso sí. Y yo creo que en todos lados va a ser así, va a haber gente. Y yo creo que siempre el tema de cómo incorporar la ciencia y que participe la gente también es de mucha voluntad al final, ¿cierto? Porque también es lo mismo que yo no puedo estar obligando a alguien del servicio público también a que participe si en verdad no cree en esto o no quiere. Al final uno trabaja con gente que realmente tiene las ganas de avanzar. Y con esa gente hay que trabajar y ojalá que la gente también que esté alrededor y que quizás sea más reticente se enganche también. Pero igual es difícil, o sea, el desafío es grande, pero bueno, gracias. Así es la vida. Bien, gracias Omar nuevamente por tu presentación y por la respuesta.